¿Cómo es la cosa que una bioquímica y genetista molecular nos va a hablar hoy de nutrición personalizada? Muy buenos días para todos. Sí, Olguita, porque resulta que una de mis especialidades es trabajar con errores innatos del metabolismo. Entonces, los alimentos hacen parte fundamental de manejar esas enfermedades. Entonces, entrando en todo este mundo, he aprendido, a pesar de que no soy nutricionista, de que entre todos busquemos cuál es la mejor nutrición, teniendo en cuenta que la nutrición es algo integral, no es solamente el consumo de alimentos con ciertas metodologías, sino que va a depender del estilo de vida, de la genética, del entorno en el que vivimos, de las condiciones geográficas en las que vive una persona. Y es que la nutrición va muy de la mano con nuestra marca genética para favorecer la aparición de enfermedades o para prevenirlas, ¿verdad? Correcto, sí, porque todo lo que nosotros somos tiene un insumo genético que heredamos de padres a hijos y que incluso nosotros mismos durante el desarrollo gestacional podemos ir como decir, prender o apagar genes. Entonces hay una cosa muy interesante porque después de que nacemos, de acuerdo a esos estímulos que le damos a nuestro material genético, que sería lo de la epigenética, y dado aquí en lo que estamos hablando, que es los alimentos, esos genes se pueden prender o apagar, pueden provocar o detener enfermedades. Perfecto, se las voy a presentar. Natalia Mesa, que ya ha estado con nosotros, es bioquímica y genetista molecular. Yo te lo he preguntado, vuelvo y te lo pregunto, ¿vos qué haces en la vida diaria? Porque sos profesora también de medicina de la de Antioquia. Sí. ¿Qué hace un bioquímico y genetista molecular? Bueno, mi actividad básicamente es científica y académica y trabajo en errores innatos del metabolismo. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica son todas esas reacciones químicas que nos permiten la vida, y la genética es toda esa información que se va pasando de generación en generación. Yo estoy dedicada sobre todo a los humanos, sobre todo a las enfermedades raras, y de todo ese gran grupo de enfermedades raras, que son como entre 7 y 8 mil, hay 700 a las que me dedico que son del metabolismo. Ahora, ¿qué es el metabolismo? Es todas esas reacciones, todos esos movimientos que se dan en nuestra naturaleza para nosotros adquirir la energía a través de los combustibles. Nosotros en Sana que Sana, Natalia, hablamos mucho de la importancia de una buena nutrición y hemos hecho varios programas donde en términos generales hablamos de una nutrición balanceada, de que debe abundar la verdura, la fruta, de que debemos ser más cuidadosos con carbohidratos y estos asuntos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que va más allá de una buena nutrición. Hay una palabra que lo identifica y es nutrición personalizada. ¿De dónde parte ese concepto? Correcto, tenemos unos nuevos avances y ya vamos a ver, seguramente nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir eso en pleno, y es la medicina personalizada. La medicina personalizada es todo este conjunto de ciencias que se adecúa y se ajusta no a valores y a estándares globales poblacionales, sino a las características de cada individuo. Entonces así tenemos la nutrición personalizada, porque la nutrición personalizada, normalmente en la nutrición se tiene en cuenta la talla, el peso, si tienes alguna enfermedad, pero aquí necesitamos hacer un contexto global donde no dejamos de olvidar, por un lado, nuestra genética, por otro lado, que nosotros no vivimos solitos. Recordemos que nosotros tenemos bacterias en nuestras mucosas, en el intestino, entonces hay que tener en cuenta esa genética que tienen esas bacterias que nos ayudan a que nuestros alimentos se digieran y podamos eliminar los desechos. Tenemos que tener en cuenta el estilo de vida. Sí, tenemos que tener en cuenta la actividad física. No es lo mismo una dieta para una persona que está reducida, por ejemplo, a una silla de ruedas, o una persona que vive en una vereda, en una montaña alta y fría, o una persona que vive en la playa. Entonces, todas esas condiciones van modulando los organismos. Sí, y yo te agradezco que hagas este programa porque es una invitación a todos los televidentes a rescatar un poquito las cosas
que había en la antigua, donde la gente en el cuidado de sí y en buscar a ensayo y error lo que les era saludable, tenían mejor salud que hoy en día. Hemos hablado también en Sana que Sana, muchos diagnósticos tienen una marca genética, ¿cierto? Entonces a usted por eso siempre le preguntan en su familia qué enfermedades ha habido. Si yo tengo antecedentes de cáncer familiares, si tengo antecedentes de hipertensión, si tengo antecedentes de diabetes y muchos otros diagnósticos, si a mí me hacen un estudio de este que estamos hablando para nutrición personalizada, me van a saber encaminar nutricionalmente cómo hacerle el quite, cómo hacerle el quite a esa marca genética que me podría llevar a ser obeso, hipertenso, diabético y todo aquello. Porque, por ejemplo, tenemos en la hipertensión, hay algunas hipertensiones donde hay una marca genética, una característica que hace que tengas mayor predisposición o que te haga más daño la sal que a otros hipertensos que son por otra razón. Lo mismo los diabéticos. En general para todos, nosotros estamos diseñados para consumir glucosa, o sea, azúcar o dulces, pero no en la cantidad que tenemos ahora. Nosotros tenemos que recordar que nosotros venimos de una evolución donde éramos cazadores-recolectores, ¿cierto? O sea, teníamos que buscar la comida, ir a grandes trayectos para cazar, para coger de los árboles, ¿cierto? Hoy en día es al revés, hoy en día nos cae la comida del cielo. Nos cazan con la publicidad. A menos de 20 metros siempre tenemos una máquina, una tienda, ¿cierto? Con una cantidad de alimentos que están de una manera muy aumentada. Esto quiere decir lípidos, grasas, carbohidratos, o sea, representado en el dulce, en los fritos, en exceso incluso de algunos compuestos que son tóxicos para nuestro organismo, como ciertos conservantes. Adelante, Nati. Gracias. Siéntate y relajémonos un ratico. Bienvenidos nuestros televidentes. Hoy es un programa donde vamos a descubrir muchos asuntos. No se trata de esclavizarse con la nutrición. Se trata de entender qué nos hace bien y qué nos hace mal. Tú me decías algo cuando preparábamos el programa, y es que incluso el gusto de uno o el rechazo por ciertos alimentos podría estar indicando una necesidad del cuerpo a ese alimento o un no me comas que te voy a hacer daño. El gusto, el palatar. El palatar puede tener que ver con eso. Claro. Eso es muy importante lo que tú mencionas. Yo quiero resaltar que hoy en día al tipo de vida que tenemos tan rápida, con tanta tecnología, lo cual no estoy satanizando ni estoy diciendo que sea malo, pero entonces nosotros nos mantenemos muy distraídos porque hacemos múltiples cosas. Y una de esas cosas que nos hemos olvidado es de aprender a degustar las cosas. Nosotros tenemos mecanismos biológicos, celulares y moleculares muy sofisticados que hemos desarrollado con la evolución para detectar lo que nuestro organismo rechaza o acepta. Muchas veces, y tú que eres madre, sabes que los bebés, cuando les estás empezando a incluir los alimentos, hay unos que los niños espontáneamente rechazan. Hago una invitación a todos los padres y a todas las personas para que de manera cuidadosa detecten si realmente es un capricho del niño o realmente es porque ese alimento no está favoreciendo al niño. Ahora, ya se sabe incluso que como tenemos taras, traumas, ¿cierto? Por ejemplo, a las personas que las obligaron a tomar cierto tipo de jugo obligado, entonces eso ya es una creación de un trauma y no porque lo esté rechazando el organismo, sino porque el cerebro asocia el trauma con el alimento. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a educar el paladar, ¿cierto? Las células del gusto que las tenemos en la cavidad oral, en la lengua, nosotros la podemos ir educando. Y reeducando. Y reeducando, que es lo más importante. Es decir, ya hay un concepto en la ciencia, en el mundo, es que nosotros tenemos unos sistemas que son muy plásticos en el sentido de que pueden cambiar. Es decir, si yo tengo un rechazo, por ejemplo, hacia las verduras y hacia las frutas, hay que analizar, y de ahí viene la nutrición personalizada, y de ahí viene el beneficio, por ejemplo, de la parte tecnológica, como vamos a hablar ahorita
porque ya se ofrece en el mercado tecnologías que nos caracterizan para saber qué alimentos nos caen mal, por nutrigenética, nutrigenómica, por inmunología, por alergia, de tal manera que podamos saber qué consumir. Ahora, como estas tecnologías son costosas, entonces la invitación es a lo que nos decían los grandes filósofos de la antigüedad, el cuidado de sí. Usted analizar, mirar qué necesito yo. Sí, y con el uso de nuestros profesionales, todo el equipo de salud, de los expertos, entonces podemos ir encontrando esa condición que es para nosotros. Quiero ponerte un caso muy clásico que en la familia tenemos, y es el problema de los lípidos altos, o sea que el colesterol, que los triglicéridos, que tenemos problemas con las HDL, con las LDL, o sea las grasas buenas, las grasas malas. Bueno, pues resulta que hay pacientes que a pesar que están haciendo su dieta, que están tomando su medicamento, que hacen su actividad física, no logran bajar esos triglicéridos y colesterol. Entonces el equipo médico tiene que buscar cuál es el valor que ese individuo maneja, porque puede ser que él tiene una hiperlipidemia, o sea, un aumento de lípidos, entonces a él no se le puede exigir los rangos poblacionales. Por ejemplo, que el colesterol es hasta 200 miligramos por decilitro. Entonces, es una persona que tiene esta condición genética, por una enfermedad, etcétera, no va a llegar a esa, pues. Exactamente, no podemos pretender que llegue a 200, sino que hay que encontrarle cuál es el valor. Perfecto, usted hablaba de esas herramientas tecnológicas justamente para saber cuáles son los alimentos que debemos y no debemos consumir. Nos vamos para el laboratorio SYNLAB. Allí hacen una prueba que se llama caracterización nutrigenética. Vamos a ver de qué se trata. Con el estudio del genoma humano que empezó hace más o menos 20 años, se ha descubierto muchas cosas muy importantes. Dentro de ellas lo que llamamos la medicina personalizada o medicina de alta precisión. Y eso quiere decir que ya hemos pasado inclusive de hablar de medicina preventiva a hablar de medicina predictiva, porque podemos saber ya qué propensión tiene una persona a sufrir ciertas enfermedades. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una muestra de saliva, nosotros estamos en la capacidad en nuestros laboratorios de extraer el DNA de esa persona y encontrar ahí pequeños cambios, lo que se llaman polimorfismos en lenguaje técnico, que hacen que cada persona sea distinta a la otra. La aplicación de eso es la nutrigenómica, es la ciencia con la que podemos saber cómo, según el DNA de una persona, si es propensa a engordarse o a enflaquecer con ciertas dietas. A todos nos ha pasado que empezamos a hacer una dieta con alguna persona, con algún compañero, una amiga, y a uno de los dos le funciona y al otro no, así los dos estén haciendo lo mismo y el mismo esfuerzo. Eso lo explica la nutrigenómica. Entonces, según este tipo de exámenes, nosotros podemos saber qué cantidad de carbohidratos debe haber en nuestra dieta, qué cantidad de proteínas, qué tanto podemos necesitar más o no elementos como el zinc, el magnesio, el sodio, el potasio. Entonces, esa es una parte. La otra también nos ayuda a saber qué tipo de entrenamiento físico tenemos. Entonces, según eso, dieta más entrenamiento físico. Entonces, por ejemplo, una persona A puede necesitar una dieta rica en carbohidratos más un entrenamiento físico de fondo. Pero la persona B, de la misma edad, del mismo sexo inclusive, según su genética puede necesitar una dieta más rica en proteínas que en carbohidratos y un entrenamiento de velocidad. De eso se trata. La nutrigenómica también nos ayuda a conocer la propensión a adicciones como el alcohol, la nicotina. Hay personas que por su genética tienen que ser más cuidadosos con este tipo de sustancias. Entonces son resultados de laboratorio que son muy diferentes a lo que teníamos antes, que era una hojita que decía una cifra y decía normal o anormal. Ya son libros enteros. Este es un libro sobre nutrición, estilo de vida, donde nos explican todo cómo debo comer, cómo no debo comer,
pero personalizado. Bienvenidos a algo que antes era, digamos, ciencia ficción. No, eso ya es algo del día a día de nosotros, que lo hacemos todos los días, lo explicamos todos los días y hemos podido ver cómo le ha cambiado la vida a mucha gente. Y aquí decíamos como varias cosas. Son exámenes costosos. Aquí hablando con Natalia decíamos, vea, yo a mis hijos de aguinaldo debería darle un regalito de esos. Hacerle un examen de esos en vez de comprar celular, en vez de cambiar el carro. Porque si la ciencia ya nos dice cómo sí y no alimentarlos para prevenir y detener enfermedades, pues yo lo voy a pensar. Mi hijo no lo va a entender. El aguinaldo. No, pero hay una cosa muy interesante y le hago la invitación a todos. Hay cosas que nosotros tenemos crónicamente, o sea, que me duelen las piernitas, que mantengo un cólico, que mantengo un ardorcito, el sopor y el desaliento para trabajar. Entonces, ¿qué se hace? Se toman bebidas energizantes, exceso de café o de té o de estos estimulantes, cuando en realidad, si nosotros hiciéramos una inversión en nuestra salud, nos caracterizaríamos. ¿Qué quiere decir eso? Sabríamos qué nos cae mal, qué nos cae bien, y mejoraríamos el estilo de vida en cuanto a salud. Porque cuando usted reconoce que algo le cae mal y quita eso y nota que mejora, usted no tiene que obligar al organismo. Porque una cosa que hablábamos en la preparación, yo no estoy de acuerdo y no invito a las satanizaciones y a las obligaciones. Cuando te obligan a hacer que usted no puede comer nada de azúcar, que no puede comer de sal, pero usted no es consciente por qué, su cerebro no lo entiende. Entonces, la adherencia, o sea, tomar esas dietas es mucho más difícil. Entonces hay que invertir en salud, hay que invertir. Nosotros tenemos mucho dinero para usar en cosas que no necesitamos, y no utilizamos en el dinero en las cosas que realmente son vitales. Y para quien definitivamente no puede tener acceso a un examen como este, el hecho de que se les quede esta idea, de que aprendan a reconocer qué les cae bien, qué les cae mal, de que entiendan por qué sí o por qué no deben comer ciertos alimentos por su salud, de que crean en la posibilidad de que empiecen a degustar y a disfrutar otro tipo de alimentos, los que usted decía no me gustan, es posible empezar a disfrutarlos. El hecho de que se nos quede esa idea a todos, yo creo que con eso ya chuleamos el programa. Hay una cosa muy importante, no hay que negar los avances de la ciencia y son maravillosos, y mientras los tengamos, excelente. Pero hay dos ingredientes con los que podemos subsanar si económicamente no podemos acceder a eso, y es con voluntad y disciplina. ¿Cómo? Simplemente cogiendo una libretica pequeñita que usted mantiene en los bolsillos y usted va anotando todo lo que se va consumiendo. Cuando siento el coliquito, yo reviso qué fue lo que me comí, qué fue lo que alimenté, y pongo al lado, a tal hora me dio el dolorcito de estómago. Un diario nutritivo. Es un diario, una bitácora como la de los barcos. Entonces, en el tiempo, si usted le lleva eso a sus profesionales de la salud y dice, ah, no, eso no me sirve, eso por usted, intuitivamente ve, yo cada que como maní me da dolorcito de cabeza, ve, yo cada que como vino tinto me da como maluquerita. Entonces ya usted empieza a adecuar eso, ¿cierto? Ah, no, entonces ya no me voy a tomar 2 copitas de vino, sino que me tomo una. A mí me fascina el maní, es que no lo puedo dejar, entonces ya no me como un paquetico, sino medio. Y entonces empiezas a dosificar. Es decir, poniendo disciplina y voluntad, tú misma puedes encontrarlo. Le pregunto yo a usted, a los académicos y al mundo, ¿y entonces cómo hacían en la antigüedad? ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Ha habido un camino larguísimo, ¿no? Exactamente, pero ha sido porque la intuición nos ha ayudado también a ir buscando qué es lo mejor para nosotros. Hablando de qué es lo mejor para... No hay fórmulas, por eso estamos hablando de nutrición personalizada. Hay a quien los alimentos con grasa les caen bien y no les hacen daño por su condición genética, y a otros que les cae mal. Hay a quienes el maní les da dolor de cabeza, o el chocolate, y hay quienes no. Hay quienes no deben abusar del café, nadie debe abusar de nada, pero no debe tomar mucho café, y hay otros que sí. No hay como una regla universal, ¿cierto? A ver, ahí sí
hay fórmulas, hay protocolos, ¿cierto? Para ir manejando, por ejemplo, la parte de nutrición. La nutrición clásica básicamente está basada en fórmulas, por ejemplo, la pirámide nutricional, que no sé si la vas a mostrar ahora. No quiere decir que ya no sirve, no, sino que adecuar esa pirámide de la nutrición a mis requerimientos personales individualizados. Listo. Entonces, en esa manera yo puedo ir encontrando qué es lo que a mí me sirve o no me sirve. Pero no quiere decir que entonces, entonces no voy donde la nutricionista porque no sirve. No, al contrario, tengo que coger toda la información que me da la nutricionista y la adecuo a mi persona, pues. Perfecto, vamos a pasar ahorita una serie de imágenes que seleccionamos con Natalia pásame la anterior, porfa. La segunda, esa. A partir de ahí, para que nos ilustres más sobre este tema de la nutrición personalizada, relación de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, obesidad, con la nutrición. Cuéntanos un poquito más. Bueno, puedo pararme, ¿cierto? Claro. Bueno, esta figura acá es muy ilustrativa porque resume lo que estamos hablando. Es decir, nosotros somos seres integrales. Entonces, hay unas cosas que son internas nuestras que heredamos de padres a hijos o que hemos ido adecuando en nuestra biología. Y eso es lo que podemos mirar a partir de la genética, de la nutrigenética, de la nutrigenómica, de la epigenética, ¿correcto? Esto, fíjate que es como la tercera parte, ¿cierto? Lo que es no modificable porque con eso vengo marcadito genéticamente. Y eso va a marcar que lo que yo de externo, es decir, del medio ambiente, por ejemplo, si yo nací en la costa, si yo nací en un páramo, si yo estoy en una ciudad, por ejemplo, nosotros ahora, fíjate, tenemos una genética para defendernos de los tóxicos, pero ahora tenemos una contaminación tremenda. Una invasión, ¿cierto?, de tóxicos. Exactamente. Fuera de eso, por el estilo de vida, no hacemos actividad física, no hacemos deporte, no comemos adecuadamente, tenemos grandes espacios de ayuno. Entonces, todo eso hace una sumatoria para que tengamos enfermedades crónicas como enfermedades respiratorias o genes que vinieron apagados para el cáncer. Todos estos de acá modulan para que se prendan. Entonces, como yo tengo una genética que trae genes apagados para cáncer, pero a mí no me da tiempo y yo no vivo sino comiendo gomitas, dulces, confites, se prende ¿cierto?, ese gen. Y luego me salgo y entonces me coge el taco, ¿cierto?, y voy con los vidrios abiertos, con la moto, o en mi caso que ando en bicicleta, y me chupo todo ese contaminante y voy comiendo. Entonces viene este peso que no es adecuado para mi talla, porque hay razones étnicas. Es diferente si yo vengo o tengo, yo que soy la representación de la mezcla, o sea, tengo genes negros, negroideos, indígenas, blancos, es decir, todo eso juega un papel fundamental para modificar y hacer que las enfermedades crónicas sean más severas y que si las presento yo las puedo disminuir modulando esto. Perfecto. ¿Vamos a ver más? Sí, vamos a ver más de una vez, sí, sigamos viendo imágenes. Esto es lo que les decíamos ahora, porque esta comida es sana para otros y para otros supone un riesgo de problemas pues de colesterol. Entonces, por ejemplo, esto está representando el DNA, o sea, el ácido desoxirribonucleico, que es lo que heredamos de padres a hijos. Entonces, aquí viene la información que me dice que yo no metabolizo bien los lípidos, como por ejemplo el colesterol. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo esa información genética, pero además tengo una dieta rica en grasas, ¿sí?, y fuera de eso no hago una actividad física, esta enfermedad va a ser más devastadora y va a ser más crónica. Ahora, desde el punto de vista del equipo de salud y yo misma tengo que pensar que tengo que adecuar cuál es mi valor para yo empezar a modular las otras cosas, porque lo genético está y no lo puedo modular. Perfecto, y aquí hablamos también, por ejemplo, del café, ¿no? Sí, mire, ya se sabe, por ejemplo, el café lo satanizamos mucho, que era malo, pues, y no solamente el café, sino el té y muchas cosas. Mire, en general,
para los organismos cualquier exceso o cualquier déficit es malo, ¿cierto? La misma glucosa, la glucosa puede ser tan adictiva como la cocaína. El café es bueno, incluso ya se sabe que tiene una protección cardiovascular. Si yo me tomo como tomamos un cafecito, 2 cafecitos, y no como algunos individuos que se toman 2 litros de café, ¿cierto? Ya ahí ese café, ese estimulante, se convierte en un tóxico, porque nosotros tenemos un sistema hepático que nos defiende de los xenobióticos con Z, o sea, de los compuestos extraños. Xeno es extraño. Perfecto. Y este es un asunto muy importante con relación a algunas vitaminas que pueden ser benditas de alguna manera, bien usadas. Todas las vitaminas. La palabra vitamina viene de amina, que es vital. Entonces están las liposolubles y las hidrosolubles. Todas son muy importantes y las tenemos que consumir. Hay unas, por ejemplo, la vitamina C, que es un antioxidante excelente, y por eso invito tanto a los televidentes como a los profesionales de la salud para que medamos las vitaminas, porque con las vitaminas, por ejemplo, las del complejo B, o sea, la vitamina B12, la vitamina B9, que es el ácido fólico, están en los alimentos, pero entonces a veces no los consumimos adecuadamente y se vuelven deficientes. Entonces empezamos a presentar, por ejemplo, lo que llamamos neuropatía, y es porque hay una deficiencia de vitamina B12 o B9. Por ejemplo, muchas personas que están deprimidas, o sea, que toda la vida estuvieron bien y empiezan con una depresión. Cuando medimos las vitaminas es porque está bajita la vitamina B12 o vitamina B9. Entonces, las vitaminas son un gran aliado, además son extremadamente baratas. Un sobrecito de vitamina vale 1.000 pesos. Entonces, y están en las frutas y en las verduras. Están en las frutas, en las verduras. Ahora hay cantidad, utilizando la tecnología, cantidades de programas de internet que te indican qué tiene cada alimento. Y también invitemos al fundamento de este programa, es que si tú tienes esa avidez por comerte un alimento, una fruta, muy seguramente el organismo te está indicando que los compuestos de ese alimento los estás necesitando. Entonces, por ejemplo, las vitaminas, ¿cierto? La vitamina C, tomada pues teniendo en cuenta todos los otros, o sea, los contaminantes, el exceso que estamos tomando de café, el no hacer ejercicio, esto nos está sirviendo como un antioxidante excelente. Perfecto. Seguiremos hablando con Natalia Mesa, nuestra bioquímica y genetista molecular. Hoy estamos hablando de nutrición personalizada. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana. Abril, ¿por qué me fui para abril? Abril a nivel mundial es el mes de pensar en el autismo, de generar conciencia frente al autismo. Y últimamente octubre está cobrando fuerza, también a nivel mundial, y la Fundación Integrar se une a ello, para hablar en octubre, aunque estamos en noviembre, pero fue que la semana pasada tuvimos que cancelar el programa en el que ellos venían, de hablar de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que conocemos normalmente como niños, y siempre decimos que niños, pero también puede haber adultos, niños hiperactivos. Estamos con Lina Arias, es la coordinadora del programa de trastorno por déficit de atención e hiperactividad de la Fundación Integrar. Lina, ¿cómo estás? Hola, Olguita, muy bien, muchas gracias. Recordemos un poquito la misión de la Fundación Integrar para que entremos en este tema. Ok. La Fundación Integrar tiene como misión la inclusión, el desarrollo y la calidad de vida de personas con diversidad cognitiva. Y al hablar de diversidad cognitiva estamos hablando de trastornos como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que son como las dos especialidades de la Fundación. De esos dos trastornos, ¿cuál es más prevalente con base en la experiencia que ustedes tienen? Mira, el de mayor prevalencia es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, pues de hace un tiempo para acá el tema de autismo también ha venido cobrando mucha fuerza, porque ya digamos que el mundo puso como los ojos sobre esta condición, y pues por eso, como tú dices, en abril se está generando todo este tema de la conciencia
frente al autismo, porque además es una condición poco estudiada, poco conocida, entonces digamos que ahí también pues se ha venido trabajando fuertemente. Es que yo recuerdo que en mi época yo no era una niña hiperactiva, hasta de pronto todavía lo soy. Yo era una niña muy necia, muy inquieta, que hablaba mucho, que no podía quedarse quieta en la silla, pero nunca me diagnosticaron con eso. Entonces, digamos que con el paso del tiempo los especialistas empezaron a llegar como al meollo del asunto. Claro que sí, mírame, del déficit de atención se ha venido hablando hace muchísimos años. Es uno de los trastornos más investigados y más estudiados. Antes se llamaba disfunción cerebral mínima, se llamaba síndrome hiperkinético, ahora se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué ha pasado con esta condición? Que también ha habido muchos mitos alrededor de esta y efectivamente antes los niños eran los necios, no se quedaban quietos, pero no se trascendía pues más allá como de eso. Y casi que los niños con los recursos personales, con su familia, con su profesor, digamos, que lo acompañaba, pues los niños salían adelante. ¿Qué pasa? Que ahora empezamos a ver que esto se ha vuelto un tema de salud mental. Entonces todo el mundo está con los ojos puestos en este trastorno porque además tiene un pronóstico muy negativo cuando no se hace una intervención y al adecuada. contrario, pronóstico positivo cuando se hace la intervención adecuada. Cuando se hace la intervención adecuada y cuando se detecta en los primeros años de vida. ¿Cómo diferenciar a un niño neciecito? Los niños de por sí, lo raro es verlos quietos. ¿Cómo diferenciar a un niño inquieto de un niño con el trastorno como tal? Ok, mira, sin duda hay unos momentos del desarrollo donde la inquietud motora de los niños es normal, ¿cierto? Entonces tú no puedes decir que un niño a los 3 años es hiperactivo, es que a los 3 años los niños se están moviendo, están tocando todo, tienen un imancito en sus manos y todo lo quieren tocar, todo lo quieren coger. ¿Qué va a pasar? Que si esa sintomatología persiste en una frecuencia muy elevada y empieza a afectar el desarrollo del niño y su desempeño, por ejemplo, entonces el niño entra a transición y están esos síntomas y persisten en una frecuencia muy alta y están afectando que el niño aprenda a pesar de ser un niño inteligente, porque este es otro punto bien importante. El trastorno por déficit de atención no tiene nada que ver con tener o no una buena capacidad intelectual o una buena capacidad de aprendizaje. Entonces, está el niño en transición, no logra como lo que se necesita, los aprendizajes pues requeridos para esa edad, sigue preocupando mucho, se ve muy necio, no sigue instrucciones, no termina lo que se le pide, de una instrucción no cumple ni la mitad, si le dan 2 instrucciones se pierde, entonces ya uno empieza como a decir, bueno, esto está un poquito salido de lo normal, de lo cotidiano, y obviamente pasan a primer grado y ahí es donde incluso se empiezan a notar mucho más las dificultades porque ya vienen unas exigencias académicas distintas, una permanencia en su puesto de trabajo mayor, un tema de tener que empezar a aprender todos los repertorios de lectoescritura y cálculo y entonces ahí empieza uno a preocuparse. ¿Cuál sería la edad idónea para detectar este trastorno y hacer la intervención adecuada? Estamos hablando de que entre los 6 y los 7 años es el momento para hacer el diagnóstico. Cuando nos llegan niños de 4 años, de 5 años, con una sintomatología muy clara de que aparentemente hay un TDAH, lo correcto es hablar de un trastorno presuntivo, de unas características presuntivas o de que ese niño está en riesgo de desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces se recomiendan incluso hacer intervenciones preventivas para ayudar a que esa conducta de ese niño pues mejore, pero a partir de los 6 y los 7 años es como el momento más importante y especial para hacer ese diagnóstico. O sea, ahí ya con certeza uno puede hablar de él. Uno como adulto, yo creo que tanto colegios como papás pueden detectar cuando un niño es más inquieto y más necio de lo normal. Total. Partiendo de la base de que todos los niños son inquietos, pero hay unos que sí son mucho más evidentes. Y para ir terminando, Lina, colegio, papás o ambos dicen,
aquí está pasando algo, consultemos, consultan en una fundación como Integrar, ¿y qué pasa allí? ¿Cómo los acompaña? Mírame, lo primero es tener un diagnóstico claro, ¿cierto? Es un diagnóstico absolutamente clínico y necesitamos urgente, digamos que los docentes y los padres nos den una información muy buena. Se tiene el diagnóstico, se confirma el trastorno y se ofrece una intervención que debe ser multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Que los padres tienen que estar involucrados porque tiene que haber psicoeducación de los padres. Tiene que estar involucrado el colegio porque si el colegio no entiende qué le pasa a ese niño, cómo procesa la información, no pueden acompañarlo. Y tiene que haber un entrenamiento directo con ese niño para poder desarrollar esas habilidades que le permitan compensar el déficit de atención e hiperactividad que tiene, porque es una condición que lo va a acompañar toda la vida. Si no se interviene a tiempo, ¿qué le va a pasar toda la vida? Complicado el panorama. Muy complicado el panorama. Debe haber muchos adultos de mi generación que tienen incluso, insisto yo, sin saber que tienen el diagnóstico y deben haber tenido muchos problemas por eso. Entonces, ¿qué le puede pasar a un niño con este trastorno sin una intervención? Uno puede desarrollar muchas comorbilidades. ¿Qué es comorbilidades? Trastornos asociados. Entonces desarrolla un trastorno opositor desafiante, muy difícil de manejar la conducta de un niño con este trastorno. Puedo desarrollar un trastorno de la conducta. Estamos hablando de conductas ya del orden delictivo, de robo, porque hay un problema de autorregulación. Entonces, si hay un problema de autorregulación, yo puedo fácilmente desarrollar esas otras conductas. Puede haber un problema de consumo de sustancias en el futuro, por lo mismo, por la falta de autorregulación. Pueden haber embarazos tempranos, puede haber mucho sufrimiento de una persona con estas características en el orden de lo laboral y de lo personal. Inestabilidad laboral. Por esa no autorregulación. Exactamente. Ahí está el tema. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad existe. Hay que estar muy atentos como educadores, como padres de familia, como cuidadores de los chiquitos. Ojalá 6, máximo 7 años, estar consultando para hacer la intervención adecuada y lograr encaminarlos y acompañarlos en esa condición. Ella es Lina Arias, coordinadora del programa de TDAH de la Fundación Integrar, que por estos días a nivel mundial están dedicándose a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la necesidad de detectarlo a tiempo para ayudar a estos pequeñitos. Lina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Olguita, y esperamos otro espacio para conversar un poco más. Hacemos programa entero. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de nutrición personalizada y cuando regresemos retomaremos nuestro tema. Ya volvemos. Super querido. Antes de ir a nuestro primer corte teníamos un pequeño paréntesis, pero ni tan paréntesis, porque Natalia me decía que se liga perfectamente. Hablábamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y me decía Natalia, la nutrición también tiene que ver con eso. ¿Cómo así? Claro, porque mira, los niños con estos trastornos de déficit de actividad e hiperactividad, ellos tienen una condición genética que hace que tengan ese comportamiento. Entonces eso está relacionado con el cerebro y por lo tanto con el sistema nervioso. Entonces si el niño tuviese una nutrición personalizada para adecuarle, para evitarle todos los alimentos que le estimulen el sistema nervioso, ¿como cuáles? Como el chocolate, como el dulce, como el café. Fíjate que en nuestra cultura es muy normal que los niños desde pequeños se les dé café con leche, chocolate en la noche. Quiere decir que modular esos alimentos, porque hay personas que solo tienen esos alimentos, no quiere decir quitárselos porque entonces no hay otras posibilidades, pero entonces sí modularlos, por ejemplo, a que sea en el tiempo en el que el niño va al colegio o necesita una actividad donde tiene que estar más dinámico. Pero generalmente a los niños después de las 6 de la tarde se les da dulce, se les da chocolate, el chocolate en todas sus presentaciones, desde el de la bebida hasta el de la presentación de pasabocas, o el café, sí, por mencionar algunos que son como los más conocidos. Entonces fíjate que ese es un perfecto ejemplo de cómo la nutrición personalizada puede ir modulando eso. Ahora,
Ah, pero es que yo noto que mi hijo tiene el diagnóstico del trastorno de hiperactividad y déficit de atención y cuando yo le doy este alimento, él se pone más activo. Entonces hay que empezar a hacer nuestra bitácora, nuestro diario nutricional personalizado de nuestro chico. Mira, ¿por qué me dediqué yo a estudiar esto? Porque yo estudio enfermedades en las que por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad que tiene que ver con uno de los componentes de las proteínas. Entonces, los niños no pueden comer ningún tipo de proteína animal ni de derivados de proteína animal. Wow. Pero además no puede comer algunas leguminosas que tienen ese compuesto que se llama la fenilalanina, que está muy abundante en los frijoles, en las lentejas. Entonces, no se le puede quitar del todo porque el niño está en pleno crecimiento, pero entonces hay que adecuarle de acuerdo a la edad, a la talla, al peso, a la etnia. Y una cosa muy importante, por ejemplo, a estos niños cuando se les pone la vacuna, cuando se pone la vacuna se reta el organismo para que cree las defensas, entonces los niños se pueden descompensar. Por eso es que hoy en día estoy en la parte de la nutrición personalizada, ¿cierto? La nutrigenética, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la nutrigenética? Es esas características genéticas que tú heredaste para metabolizar los alimentos. Me explico. Los alimentos son no solamente el combustible, sino que son la materia prima para construir muchas cosas, tejido, el colágeno, el líquido de las articulaciones, todo lo que nosotros tenemos está compuesto por unas unidades que las consumimos en los alimentos. Y cuando hablamos de alimento siempre pensamos en las frutas, las verduras, la carne, pero también están los minerales que son muy importantes, el selenio, el magnesio, el cloro, el calcio. Entonces, cuando nosotros nos caracterizamos por nutrigenética es qué tiene mi condición genética que heredé de mis papás que me permite asimilar, tolerar o no tolerar un alimento. Eso es la nutrigenética. No hemos hablado de un tema muy importante, Olguita, y que no hay que dejarlo de mencionar y que va a ser el futuro, que son las bacterias, que es lo que se llama la microbiómica, que es la flora bacteriana. Entonces, nosotros cuando nacemos vamos adquiriendo las bacterias de la familia, de la mamita, del papá, de los hermanos, los abuelos, tíos, los vecinos, y en esa medida vamos como sembrando bacterias de todo ese núcleo familiar y de esa manera nuestro organismo va reconociendo como propia esas bacterias. Por eso también hay que caracterizar las bacterias nuestras, porque muchas de las enfermedades que a veces se confunden con la enfermedad celíaca, con el problema del gluten, la distensión, el estreñimiento, y el problema es por las bacterias. Si nosotros sabemos qué tipo de bacterias, podemos saber qué tipo de alimentos esas bacterias pueden ayudarnos a digerir. Y como no tenemos todos acceso a ese tipo de exámenes, que ojalá algún día, ¿cierto? Con seguridad en el futuro. Posiblemente a ti y a mí no nos toque, pero eso va a ser una realidad, porque las empresas de salud y aseguradoras van a ahorrar más plata si te caracterizan. Exactamente. Mientras llegan esas épocas en las que todos tengamos acceso a ese tipo de exámenes nutrigenéticos, usted me mandó un video ahorita antes del programa, yo me lo vi completito, no lo podemos pasar porque tiene unas marcas ahí muy claras, pues marcas de productos, pero nos hablaban de las grandes mentiras. Sí. Rapidito porque nos quedan creo que 2 minutos, ¿cierto? 2 minutos. Las gaseosas dietéticas sí hacen daño. Todas las gaseosas. Todas las gaseosas, pero la gran mentira, que de pronto de las gaseosas nos has dicho que hacen daño, pero las gaseosas dietéticas que no tanto y también. Tanto por el gas como por el azúcar. Tanto por el gas como por el azúcar. Son 12 sobrecitos, una gaseosa en 100 mililitros tiene más o menos 60 gramos de azúcar, que son 12 sobrecitos. De esos tinteros. Sí. 12 sobres de azúcar nos estamos tomando con una gaseosa normal, pero la dietética no es inofensiva, no es inocua. La dietética puede que no tenga azúcar, pero tiene endulzante, que los nutricionistas aquí me han dicho que no son la panacea los endulzantes, y tienen el gas, que también no es bueno. Y los conservantes. Y los conservantes. Los químicos que no sabemos. Otra gran mentira, las juguitos de cajita, jugos de fruta, eso no es un jugo de fruta, es una gaseosa con sabor a fruta, que es muy distinto. Lo otro nos hablaban de los, ¿cómo lo llamamos? De los Milos y similares.
Que mucha energía, pero para quemar esa energía el peladito debe correr 2 kilómetros. Exactamente. O sea, es una locura. Pero además de eso, ahorita tenemos una gran publicidad con los energizantes. A ver, yo no quiero satanizar nada de eso, pero no tener los excesos de eso y saber qué complicaciones me trae eso si yo lo tomo indiscriminadamente. Y la gran mentira, que esa es la que más me duele a mí porque me la trago enterita, es el azúcar. Sí. Literal, amo el azúcar y definitivamente es malísimo, incluso con relación al cáncer, ¿no? Sí, ya se sabe científicamente que el azúcar, o sea, la glucosa, prende unos genes que llamamos oncogenes que están como dormiditos, silenciados, y la glucosa los despierta. Me dañaste el postre. Natalia Mesa es bioquímica y genetista molecular. Se nos queda mucho tema por hablar de nutrición personalizada. Ahí está. Podemos hacer un dos. Sí, claro. Una Segunda nutrición temporada de nutrición personalizada. A todos nos queda la inquietud. Tenemos la información de cómo alimentarnos adecuadamente. En el futuro va a ser mucho más específica esa información para cada uno de nosotros, pero por ahora trabajemos y adoptemos una nutrición adecuada con base en la información que ya tenemos. El diario nutricional, la bitácora nutricional. Nosotros nos despedimos a ustedes, gracias por su compañía. Mañana a las 11 estaremos hablando con la Clínica Odontológica VID de la ortodoncia, un tratamiento no solo estético, sino también funcional para nuestros dientes y nuestra salud, porque todo empieza por la boquita. Nosotros nos despedimos, mañana nos encontramos de nuevo en el programa saludable del canal Televid. Sana que sana, chao. Muchas gracias.